En el día de hoy tenemos la lección que está ubicada en San Pedro Apóstol, Epístola Universal. Siempre hacemos la introducción. Vamos a coger el primer capítulo hasta el versículo 13. Y yo he titulado esta lección Gracia de Dios y tribulación. Gracia y tribulación. Y cómo la gracia de Dios nos mantiene en medio de la tribulación. Esta epístola fue escrita en el año 60 de la era cristiana. Y no hay duda de que fue el apóstol Pedro, y fue escrito desde Babilonia. Desde Babilonia. Babilonia queda ubicada en este mapa que yo he hecho. Estoy tratando de desarrollar alguna destreza en los mapas. Si ustedes ven aquí el Mediterráneo, aquí está la Palestina completa, Galilea, Samaria, Jerusalén. Aquí está el río Jordán, mar de Galilea, mar muerta. Entonces, para esta parte de acá está Irak e Irán. Irak era lo que era Babilonia. Irán es la tierra de los persas. Así que él estaba en ese punto cuando escribió la carta. Toda la iglesia, entonces ahí se van a mencionar una serie de iglesias. Esas iglesias que se mencionan, esos sitios que se mencionan ahí, están localizados acá en el Asia Menor, lo que es hoy en día Anatolia. Digo, hoy en día Turquía, pero que se conoce también como Anatolia. Y últimamente hasta le han cambiado el nombre. Lo interesante que tiene este mapa es que yo le he puesto los nombres antiguos junto con otros nombres que aparecen en un momento dado en la historia. Por ejemplo, esta parte aquí de Edom es un nombre antiguo para esta parte del sur de Judea. ¿Ves? Entonces esta parte de Moab es un nombre antiguo para una cosa que hoy en día lo que está localizado en Arabia Saudita. Entonces ustedes ven aquí Samaria. Samaria, hay una parte que se conoce como Cisjordania, está aquí, alrededor de esto. Fíjense que Cisjordania es la localización geográfica del pueblo
palestino, que está en Cisjordania, pero está en Gaza también. La franja de Gaza que da hacia el Mediterráneo, fíjense que no hay continuidad. Y una de las razones por las que algunos países no han querido reconocer a los pueblos palestinos como una nación independiente por la descontinuidad. Y así vemos todo esto aquí, este mapa con el cual es bueno estar familiarizado. Acá tenemos Egipto, el Nilo, el Canal de Suez, la importancia que tiene hoy en día esta geografía en la política internacional. Por ejemplo, aquí hay un sitio al final de Turquía que se conoce como el Estrecho del Bósforo, que es lo que da el Mar Negro. El Mar Negro es lo que da a Crimea y a Ucrania. Es la única salida que tiene Rusia hacia el Mediterráneo. Y el Canal de Suez, ustedes ven que se menciona frecuentemente, que está aquí, después del Sinaí, aquí por el Mar Rojo, es la única salida que tiene el Mediterráneo hacia el Océano Índico, que es lo que da el sudeste asiático, que es donde está estos países como Singapur, Laos, Vietnam, que hoy en día son bien importantes en términos internacionales y de la economía internacional y de los intereses económicos, porque son países donde hay una gran industrialización debido a que hay una mano de obra bien barata. Eso es una cosa que siempre ha estado presente en los procesos de los pueblos. La mano de obra barata, o en muchas ocasiones también la esclavitud. Así que, hermano, yo les digo estos datos porque es bueno uno estar ubicado geográficamente en el estudio de la palabra. Fíjate, desde acá San Pedro le dirige a todo este pueblo, no a los israelitas solamente que están aquí, sino a todas esas iglesias que están en Asia, en el Asia Menor. Así que estos datos, pues a veces escuchamos todos estos nombres y como que nos confundimos. Pero es bueno tenerlo presente cuando se menciona para saber de qué se trata el asunto. Así que, en primer término, ¿para qué y por qué se escribió esta epístola? Bueno, yo creo que Jesucristo en algún momento dado le dijo a Pedro, eso está en Lucas capítulo 22, 32, le dio la orden de confirma a los hermanos. Y él, siguiendo esa orden, ¿qué quiere decir? Orienta a los hermanos. Ustedes saben que Pedro fue uno de los discípulos bien allegados al Señor, junto con Juan. Así que de esa experiencia con el Señor, él va a hablar a estas iglesias. Estas lecciones que él aprendió del Señor. Sobre todo, se menciona aquí en el capítulo 5, versículo 10, Dios es el Dios de toda gracia. ¿Qué significa la palabra gracia en la Biblia? Pues gracia es el don de Dios, el don que Dios nos da para santificarnos, para habilitarnos sobre todo en los quehaceres de la vida. Nos faculta, nos prepara, nos consuela. Eso es lo que es la gracia de Dios. Ese es un don que Dios nos da y que se nos da a través del Espíritu Santo. O sea que cuando en la Biblia usted oye la palabra gracia de Dios, se refiere a eso, a esa obra de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. En un momento dado, el apóstol San Pablo habla y dice, Señor, yo tengo tantas tribulaciones, y él tenía una cosa que él llamaba el aguijón de la carne. No se sabe qué era el aguijón de la carne a que Pablo hacía referencia. Hay muchas conjeturas al respecto, pero que era algo que no se había resuelto en su vida jamás. Entonces la contestación de Dios fue, bástate mi gracia. Así nosotros tenemos tribulaciones en nuestras vidas que a veces no se resuelven, que a veces permanecen, están ahí. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Dios me ayuda o no me ayuda? La respuesta de Dios para esa ocasión es, bástate mi gracia, esta provisión del don de Dios. Así que ya hemos mencionado esto a manera general. Vamos entonces a que los hermanos aquí todos den la aportación que siempre hacen en términos de la interpretación de esta porción bíblica, que es el primer capítulo de la primera epístola de Pedro, y del versículo 1 al versículo 13. Entonces,
los temas que van a estar surgiendo en este proceso para que ustedes vayan elaborándolo, lo podemos tomar también las palabras clave para que vayan orientándose en este proceso. Fíjense que yo le di la lección, la cita con anterioridad, que ustedes me lo pidieron, para que ustedes vengan bien preparaditos para participar y crear esta lección tipo podcast que está ahí, y muchas personas van a estar viendo y van a estar buscando aprender de lo que nosotros estamos diciendo. O sea, que nosotros no estamos aquí solos, sino que estamos expuestos a la humanidad entera. Así que las palabras clave que podríamos decir aquí son fortalecer. Va a surgir Nerón, que fue uno de los dictadores, uno de los emperadores de Roma más siniestro. Era un enfermo mental, una persona extremadamente cruel. Persecución, y la persecución que están recibiendo estos hermanos de la iglesia primitiva en esta época es la persecución que desencadena Nerón. Y la razón por la cual se produce esta persecución fue que los cristianos no estaban dispuestos a adorar a Nerón como Dios. Y esto sucede también más adelante con Domiciano. De hecho, la persecución más terrible que tuvo el pueblo de Dios no fue tanto con Nerón, sino fue con Domiciano, porque Domiciano desencadenó algo terrible. Pero lo de Nerón también fue grande. Como ustedes ven en esta ilustración, aquí en la pantalla hay un león que nos recuerda cómo los cristianos en esa época eran arrojados a ser devorados por los leones, cuando ellos no querían aceptar ni las divinidades paganas, ni a Nerón como Dios, ni postrarse ante Nerón, ante el emperador. Ahora, la persecución de esta época, la cual nosotros miramos con mucha tristeza, con mucha admiración, y lo vemos como algo lejano, realmente tenemos que reflexionar al respecto. Hoy en día la iglesia está siendo objeto de persecución. Hay muchos países en el mundo actualmente, allá en el Medio Oriente y en África, donde están matando a los cristianos, los están asesinando. Nosotros aquí no sufrimos ese tipo de persecución, pero los cristianos también recibimos persecución en nuestro ambiente, porque cuando usted se declara cristiano y cuando usted trata de vivir la fe cristiana, hay muchas personas alrededor suyo que no le va a gustar eso. Y van a comenzar el hostigamiento. Esto a veces se da en el ambiente de trabajo. Yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia. En el ambiente de trabajo, una vez identifican a una persona como cristiana, las personas ahí que llevan ciertos estilos de vida van a tratar de hacer sentir mal y de perjudicar a esa persona. A veces el hostigamiento y la persecución está dentro de la familia misma, porque a veces dentro de su familia usted no va a encontrar ese apoyo que usted como cristiano espera tener. Los otros tópicos que debemos estar considerando es el fascismo romano. Porque fíjense que los romanos no le prohibían a la gente la práctica de su religión. Eso era su política oficial. Los pueblos que ellos conquistaban, esos pueblos podían practicar su religión. Y eso, ¿verdad?, es una de las cosas que hace el fascismo. De hecho, los fenómenos fascistas modernos, eso se ha dado también. El issue era la adoración del emperador. Usted puede practicar su religión, pero aquí entre todos los dioses de la tierra, Nerón es un dios más y usted tiene que postrarse ante él, lo cual los cristianos jamás accedieron y estuvieron dispuestos a entregar su vida. Entonces también se va a mencionar ahí la Trinidad, la esperanza, la purificación, el Espíritu de Cristo. Cuando se habla del Espíritu de Cristo se refiere al Espíritu Santo. Así que, hermano, con estos temas que le hemos esbozado, ustedes van a proceder a la discusión de estos primeros 13 versículos de la primera epístola de Pedro a la iglesia. Así que vamos a dividirlo, como hoy no tenemos muchos de los hermanos que se nos han ido de vacaciones. Vamos a comenzar por la hermana Bethsaida. Cójase los primeros 2 versículos, o 3 versículos, primeros 3 versículos.
La hermana Ilia, coja del 4 al 8, la hermana Vilma, coja del 9 al 11, y después volvemos a la hermana Betsaida para que termine, porque siempre a ella la damos al final con los últimos versículos. Así que comenzamos inmediatamente. Déjenme yo preparar aquí el micrófono. Con nuestra hermana Betsaida. Primero versículo. Versículo 1 y 12. Versículo 1, primera dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadonia, Asia y Bitinia. Cuando aquí se refiere a los expatriados, se está refiriendo a los judíos gentiles que se habían, como dice, habían estado fuera de su lugar, de su área, como dice, de su contorno familiar. Y cuando los ponemos expatriados, a nosotros como cristianos, nosotros no somos de esta patria, porque nuestra patria es una patria que es celestial, así que nosotros somos expatriados también. Y cuando nos dice elegidos según la presencia de Dios, o sea, Dios ha elegido a su pueblo, nos ha elegido a nosotros como su pueblo para llevar un mensaje para aquellos que conozcan de la presencia de Cristo, de que es necesario obedecerlo, de que es necesario que nosotros conozcamos lo que es el Espíritu Santo. Y cuando dice para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, cuando un momento dado, acuérdense que los sacrificios se usaban la sangre para rociar, pero un momento dado, cuando llegó Jesucristo, que cumplió su misión, que hizo el último sacrificio, ya ese ritual de rociar la sangre, ese ritual ya no se hace nada más. Sí, hermana, perdona que le interrumpa. Los expatriados que está hablando ahí, como bien dice la hermana, fueron de los propios judíos. No se olviden que los primeros perseguidores de los judíos fueron los judíos mismos. Un ejemplo bien grande de estos perseguidores fue el mismo apóstol Pablo, el apóstol Saulo, cuando se conocía como Saulo de Tarso. Así que ellos tuvieron que huir de Jerusalén. Aparte del fenómeno de la destrucción de Jerusalén, que entonces todo el pueblo de Israel tuvo que salir afuera, porque fue destruida la ciudad. Hermana, continúen. Ok, cuando también nos está diciendo en el sentido que Dios eligió al pueblo de Israel, porque de ahí venía el Mesías, pero también nosotros, como dije anteriormente, somos elegidos para llevar este mensaje. Cuando ahora nos está hablando de una herencia celestial, ¿en qué se basa esta herencia celestial? En versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, la misericordia de Dios es ilimitada. Todavía la misericordia de Dios continúa en nuestras vidas. Nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? Mire, estábamos muertos bajo la ley, estábamos muertos bajo costumbres, estábamos muertos bajo rituales, pero vino Cristo para darnos una esperanza viva, la esperanza viva en Cristo Jesús de una vida eterna por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sabemos que Jesucristo fue crucificado, Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Y esa es la esperanza, la herencia que nosotros tenemos, que aunque vamos a morir, pero vamos a tener una vida eterna junto a Cristo Jesús. ¿En qué parte ahí se menciona la Trinidad, hermano? La Trinidad aquí se menciona en cuando nos dice en la resurrección de los muertos, y mayormente en esta epístola se nos menciona la Trinidad casi en los versículo 3, ¿verdad? En los versículos, cuando dice Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el Padre. Ahí está el Padre, hasta el Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Y ahí está Jesucristo, ahí está Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y según la misericordia, para una esperanza viva por la resurrección. Y la resurrección viene, cuando viene la resurrección, el Señor no va a estar, pero el Señor se va a ir y nos va a dejar ahí el Espíritu Santo, el Consolador, cuando Él retorne al trono del Padre Celestial. Y más tarde, con los versículos 10, nos menciona el Espíritu, nos menciona sobre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, y ahí habla de la Trinidad. Y ahí tenemos la Trinidad, que algunas personas dicen que no creen en la Trinidad porque la palabra no está mencionada en la Biblia, pero en innumerables pasajes, no solamente en esto, encontramos que se describe claramente la función de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad?
Hermana, ¿algo más que Bueno, quiera agregar? y en el versículo, ¿verdad? Para no coger el versículo 4 porque es la Sí. hermana que va, que bueno que tenemos esa esperanza, no es una esperanza muerta. Y nosotros estamos viviendo hoy día una esperanza, ¿verdad? La esperanza de que algún día de esa segunda venida de Cristo, que viene a buscar a su pueblo, que los que mueren primero en él, ¿verdad? Van a ser resucitados y la reunión van a ser allá en el cielo de los vivos, no va a haber reunión de los muertos, sino de los vivos, y que nosotros también vamos a subir conjuntamente con Jesucristo y es lo importante de esa reunión y tenemos que seguir con, no importando todos los problemas que vemos hoy día, todas las guerras, seguir con esa esperanza viva por la resurrección. La resurrección es la fe que nos tenemos nosotros de que Cristo resucitó y que nosotros vamos a resucitar. Esa es la fe para seguir hacia adelante. Muy bien. Continuamos ahora con nuestra hermana Ilia. Ok. Sí. Dice, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrímero tiempo. Bueno, nuestra herencia está en el reino celestial. Allí es incorruptible, o sea, nada la va a descomponer. El dinero que nosotros tenemos acá en la tierra, o sea, los bienes, son corruptibles porque se enmohecen, se dañan, se ponen viejos, o sea, no sirven. Muy bien. Pero la herencia que el Señor nos tiene es una herencia que no se corrompe por nada. Y que tampoco se marchita, ni Es tampoco... inmarcesible es la palabra. Sí, y tampoco se contamina. O sea, está libre de toda contaminación, no se va a marchitar, a perder. Sí. Y está reservada, ¿dónde? En los cielos. Ok, sigue leyendo con los próximos versículos. Por antes. El 5 dice, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrímero tiempo. Fíjate, nosotros estamos guardados por Dios, por esa virtud que es la fe que nosotros tenemos y la fe que Él nos impone a nosotros, tú sabes, y que nos da. Dice que por esa fe nosotros alcanzamos ¿qué? La salud física y de nuestra alma, que es la más importante. La salud espiritual. Y eso es mediante la gracia, todo eso, ¿verdad? Todo es mediante la gracia y obra de Dios. Okay. Y la fe que nosotros tenemos. Adelante, Vilma. Para que aquí voy a las 7. Sí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Aquí estamos tocando unos temas sumamente importantes. Primero, la palabra prueba. Muchas veces a nosotros nos dicen, estás atravesando esta prueba. Estamos en la tierra y como seres terrenales enfrentamos situaciones. Ahora, no es enfrentar las situaciones. Conviene pensar cómo enfrentamos las situaciones, cómo enfrentamos esas tribulaciones que nos afectan día a día. Entonces ahí entra el proceso de la perseverancia, de la fe y de la esperanza, que siempre va a haber algo mejor. Voy a esperar algo mejor y voy a esperar una respuesta positiva para poder lidiar con las situaciones que enfrentamos en el camino. Así que ¿A qué versículo llegaste ahí, perdona? hasta el 9. Okay. En ese sentido, pues cuando él dice el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, así mismo se prueba nuestra fe. ¿Cómo? Yo estuve, cuando fui a Estados Unidos hace poco,
en un museo donde había una persona haciendo una ilustración con la fragua, que ellos cómo pasaban los metales, el acero por la fragua, y es purificándolo, porque entonces eso elimina las impurezas, y lo mismo se hace con el oro. Así que esto siempre se ha utilizado como una ilustración de qué significa la prueba en el cristiano. Nos ayuda, ¿verdad? Nos purifica. Nos purifica. ¿Por qué? Porque nos lleva a un proceso de reflexión, y ese proceso de reflexión siempre va atado a, mira, conozco la palabra, tengo fe, no hay por qué, hay propósito, y el propósito lo vemos, tarde o temprano lo vemos, así que eso para mí es la parte clave, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te purificas? Continúa con los otros versículos. En el 9. Por lo menos hasta el 11, y le damos el 12 al 13 a la hermana Besaida. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron que la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hasta el día llegar. Sí, lo dije en el poema. Nosotros los cristianos perseguimos una meta, salvarnos. Ese proceso de salvación es importante y para eso estamos abonando nuestro camino. A principio de tu plática dijiste algo del camino. El camino nosotros lo tenemos trazado con atinos y desatinos, pero siempre está aquí la mano de Dios, del creyente. Fíjense que también dice, o menciona ahí, que todo esto de la salvación estaba ya predicha o profetizada, ¿verdad? Por los profetas. Y entonces al principio del capítulo, el apóstol San Pablo habla de la presciencia. Presciencia. La presciencia es una palabra que lo que significa es el conocimiento del futuro. Una de las características, de los atributos de Dios es la presciencia. Por eso es que ellos hablan de la presciencia. Se refiere a ese. Para Dios no existe el tiempo. Y algo bien importante que veo aquí también. Por eso es que esos profetas pudieron profetizar, claro, porque ya el futuro estaba determinado. Por eso te digo, con atinos y desatinos está ahí. Entonces ese camino nosotros lo vamos recorriendo y estamos con la meta de que busco mi salvación, los que somos creyentes. Y a manera de cierre en mi exposición, aquí él lo dice en la salutación. Estructuralmente, este versículo comienza con lo que se conoce como un exordio, que es un sermón preliminar, pero siendo bien claro en su planteamiento, en los que hayan conocido, en los que aceptaron, ¿verdad? Vamos a tener que, dice aquí, gracia, paz y multiplicados todo, pero ¿quiénes? Aquellos que hemos aceptado. Exacto. ¿Verdad? Y el camino nos lleva a lograr esa salvación y está abierto a todo el que quiera llegar a esa meta. Muy bien, llegamos hasta el 10, ¿verdad? Vamos entonces a terminar con la hermana. Vamos a terminar con la hermana Besaida ahora. Sí. Siguiendo, ¿verdad? Un poquito de los profetas profetizaron y de la gracia de Dios, podemos ver que ellos estaban indagando, que ellos estaban preguntándose cómo iba a suceder eso, porque cómo iba a haber una persona que va a estar, como dice, escudriñando qué persona y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Ellos profetizaron de la gracia de Dios, que lo vemos en los versículos 10. Nos están hablando de indagaron. ¿Qué indagaron ellos? La salvación. ¿Cómo iba a surgir esa salvación? Si había una salvación que iba a llegar con gloria, con gozo, con gracia, y después nos habla de un escudriñando. ¿Qué va a estar encontraron ellos al escudriñar? Que también iba a estar esa salvación con esa gracia, pero también iba a estar la gloria, y ahí va a haber un sufrimiento. Entonces ellos se preguntaron cómo está esto, todo eso se iba a acontecer. Así que el Espíritu es lo mismo que el Espíritu Santo. Y Cristo, ¿verdad? Nos deja este ministerio aquí en la tierra
de que cuando Él resucitó, pero cuando Él se fue hacia el cielo, dijo, yo le dejo al Consolador, al Espíritu Santo. Y es lo mismo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo. ¿Para qué Él nos deja, ¿verdad? El Consolador? Nos deja el Consolador porque nos va a enseñar. Nos deja el Consolador del Espíritu Santo, que se conoce como el Consolador, para ayudarnos y para guiarnos en lo que estamos aquí, porque también vamos a ser ¿qué? Perseguidos. Cuando dicen los profetas, mire, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo sobre hablando de la venida de Cristo. Y aquí cuando están los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, porque nos están hablando de esa prédica, de esa crucifixión, de esa resurrección, de esa esperanza de la venida de Jesucristo. También nos están hablando, ¿verdad? Cuando dice que a esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Cuando están hablando los profetas, cuando están hablando los apóstoles, estaban hablando de una salvación. Y ellos, por lo menos en el Antiguo Testamento, ellos están hablando, pero ellos no vieron a Jesucristo en la tierra, ellos no vieron los mensajes de Jesús. ¿A eso que se refiere con la presciencia, verdad? Sí, ellos no vieron cuando Jesús estaba, los milagros que Jesús hacía, las predicaciones, las parábolas. Nada de eso los profetas no lo vieron. Los apóstoles sí. Por eso es que Pablo le está hablando, está escribiendo esta epístola para que los nuevos creyentes que no vieron con sus propios ojos como nosotros, a través de esta epístola podamos reafirmar nuestra fe, no importando las situaciones en que van a pasar. Otro puntito que nos dice aquí, y me llamó la atención, enviados del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el Antiguo Testamento, en la parte, el Antiguo Testamento, los profetas estaban mayormente, era el ministerio más de los ángeles, el ministerio de los ángeles, y parte, como dice, de comienzo, porque el ángel Gabriel, me parece, fue el que le trajo el mensaje a Zacarías de que iba a tener un hijo, y fue el que le trajo el mensaje a María sobre el Mesías. Después, cuando vienen los apóstoles, entonces viene el ministerio del Espíritu Santo, en que va a ser el Espíritu Santo el que va a dar los mensajes, que va a transmitir la palabra del Señor, y que nos va a hablar claramente a nuestros corazones. Y como dice, ellos quedan mirar, o sea, cómo va a ser ese programa de redención, cómo el ser humano va a reaccionar. Y nos dice aquí que cuando un cristiano, ¿verdad?, recibe a Jesús, es salvo, pues allá en el cielo hay gozo. Por eso ellos querían mirar cómo era el plan, cómo iba el ser humano iba a reaccionar hasta esto. ¿Cómo iba a ser la cosa? Entonces, hubo un personaje que preguntó al Señor Jesucristo sobre ese proceso. ¿Quién fue? Nicodemo. Y el Señor le explicó. Entonces, mire, para terminar, vamos a leer todo el 13, que es como un gran resumen de todo esto. 1, 2 y 3. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Ha sido magnífico su participación en esta lección. Va a ser de gran bendición para todos aquellos que nos sintonizan en el canal. Dios los bendiga. La herencia divina. Heredera de la gracia divina, ungida por la gracia del Dios Padre, abrigo la esperanza de heredar en ascenso el camino hacia la vida eterna. Mi alma se regocija cuando a su llamado responde al Padre Celestial. Herencia divina. Las promesas del Señor. El cielo se abre en calzadas doradas. Heraldos entonan cánticos y alabanzas. Rebosa mi espíritu en gozo por la fe profesada y por el cumplimiento de la meta añorada, la salvación.
Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su faz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cálido cantar como el de Getsemaní. En mis días más apurados, no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado